El tema del día de hoy, una guerrera para Cristo consulta la estrategia de su rey. A través del libro de Josué hemos visto y hemos aprendido muchísimo cómo el Señor es un Dios que lleva a su término sus promesas. La semana pasada aprendimos con Megan, wow, algo increíble. No sé si ustedes se sintieron tan ministradas como yo, pero la verdad fue un estudio que me ministró muchísimo de poder ver esta obra de Dios completa, que Él no lo deje incompleto. O sea, lo que comenzó en ti no es un plan a corto plazo, a medio estar, a medio lugar, sino lleva a su completo orden, su palabra, sus promesas a su pueblo y también a ti y a mí son dirigidas hasta el final. Y eso me encanta. Nosotras a través de Josué vamos a mirar una serie de acontecimientos increíbles porque estamos mirando una nueva generación crecer. Recordemos, lo compartió Megan la semana pasada, que la generación pasada de Moisés se quedó atrás. Solo dos entraron a este lugar, a esta tierra prometida, que fue Josué y Caleb. Entonces Josué estaba haciendo este proceso de instruir a toda esta nueva generación. Estaba instruyéndolos en conocimiento. Esta semana aprendimos que les estaba llevando por estas piedras, recordándoles las promesas como niños chiquitos. Dios, lleven estas piedras porque recuerden que Dios los sacó de tal. Les estaba explicando que cada uno de ellos debía de guardar algo, atesorar algo para que les recordara lo que Dios había hecho con sus antepasados. Y esto es porque él estaba atesorando. Él estaba llevando esta información a las nuevas generaciones. Este discipulado, una guerrera para Cristo, guerreras para Cristo, la función, el propósito, el llamado que tiene para ti y para mí es lograr comprender este legado que Dios nos ha dejado, este propósito al que Dios nos ha dejado, conocer los métodos que Dios hizo con el pasado y lo va a hacer ahora. Traer ese recordatorio a nuestro presente, porque a veces se nos olvida que Dios sigue estando presente, que Dios sigue utilizando estrategias que utilizó con su pueblo escogido, que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y será siempre. Y entonces, cuando podemos aprender, ver esta historia, aprendemos muchísimo, muchachas. Y lo que hoy vamos a aprender es esto: una guerrera para Cristo considera o consulta la estrategia de su rey. Una guerrera, un guerrero, siempre va a ir bajo la estrategia de un orden, ¿no? De un rey en este caso. Las guerras, las batallas, las que hemos visto películas de guerras, nos damos cuenta que el ejército está esperando la orden del rey, la orden, la estrategia, el método que se va a llevar para vencer al enemigo. Nosotros, tú y yo, sabemos que estamos en una guerra espiritual, y si no lo sabes, hoy vamos a leer esto, acerca de esto. Efesios 6, 11, 12 nos dice: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra las estrategias del diablo. Ojo, me encanta esto porque esa es una versión, nueva traducción viviente, es como una versión muy cómoda para leer, porque nos está diciendo que se pongan la armadura para mantenerse firmes, ¿no? ¿Ante qué? Las estrategias del diablo. Quiere decir que no solamente nuestro rey, nuestro Dios tiene estrategias, el diablo también tiene estrategias. Entonces nos está diciendo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que sí, tu esposo nuestro enemigo, se los he dicho muchas veces, tu vecina nuestra enemiga, tu enemiga, archienemiga no es tu enemiga principal. Tus hijos no son tus enemigos, tus padres no son tus enemigos. La realidad es que nosotras vivimos en un mundo donde hay huestes de maldad y donde este mundo está en
constante guerra. Mientras ustedes y yo no aprendamos a discernir, estaremos peleando con el mono que se nos ponga enfrente. A veces es el esposo, a veces son los hijos. Con cualquiera que se nos ponga enfrente tendremos guerra porque no ubicamos de dónde proviene la verdadera batalla. Tú y yo debemos aprender a discernir de dónde proviene mi verdadera batalla, de dónde vienen estos conflictos, de dónde salen estas discusiones y quién es el que está maquinando con estrategias tras de toda esta historia, ¿no? Y muchas veces es el enemigo. O también la palabra dice que no nos tienta a Dios, ¿no? Son nuestras propias concupiscencias, nuestros propios pecados que nos llevan a cometer este, este golpe tras golpe o problema tras problema y muchas veces son pues nuestras propias consecuencias. Pero lo que quiero aclarar o dejar muy en claro es tener la conciencia de que tú y yo estamos en guerra espiritual. Es decir, tú y yo nos encontramos en un contexto social ahorita de lo más terrible. Nunca antes creo habíamos encontrado tantas situaciones difíciles. Desde un lado estas condiciones climáticas que están medio locas e incontrolables. Por otro lado, una sociedad que demanda sus derechos, demanda la justicia, que para ellos creen que eso es lo que es importante. Tenemos una batalla constante y tú y yo necesitamos estar conscientes de que somos unas guerreras, estamos en medio de una batalla. Y eso es lo que Josué 6 nos viene a enseñar, que necesitamos entender que estamos en una batalla constante, que tú y yo somos guerreras, debemos entender eso. Creo que el pueblo de Dios, al salir de Egipto, probablemente él pensó, ya soy libre, cantaron victoria, pensaron que ya, vamos, el Señor nos lleva derechito a la tierra prometida. Y tal vez ellos nunca pensaron que esa tierra la tenían que conquistar, que les tenía que costar algo, que tenían que pagar un precio ante eso, ¿no? Y yo sé que a veces tú y yo somos como, ya Dios, ya me prometiste esto, ya es mío, no creo que tengo que pelear por él, ¿no? Y a veces es como, sí, mi amor, es tuyo, pero peleale, ¿no? Agárralo, ve por él, haz algo por él. Y el pueblo de Israel, en un mundo perfecto, como decimos a veces, habría dicho, pues ya fui esclavo muchos años, me azotaron, me golpearon, ya merezco la tierra prometida sin ningún esfuerzo. Y no, ellos necesitaban saber que esa tierra la tenían que pelear, la tenían que conquistar, les tenía que costar un precio, tenía un pago que dar por eso. Y para ese punto, Josué 6 nos lleva a esa historia. Por favor, acompáñenme a leer Josué capítulo 6. Estaremos viendo en cortos pedazos, porque no vamos a leer todo el capítulo precisamente por el tema del tiempo, pero vamos a ir jugando con los espacios del tiempo, ¿ok? Entonces, Josué, vamos a leer Josué capítulo 6, versículo 1, porque ese es un versículo muy importante a aclarar o dejar remarcado. Versículo 1, las puertas de Jericó estaban bien aseguradas. Por temor a los israelitas, nadie podía salir o entrar. Jericó, esa tierra prometida de los cananitas, esa tierra donde fluía leche y miel, era precisamente esa tierra que se le había prometido a los israelitas. Era una tierra que para muchos se llegó a mencionar como la inconquistable, esa tierra que nadie podía llegar por la inmensidad de protección que tenía. Megan ayer, la semana pasada, les explicó que estaban dos muros protegiendo esa tierra. No era cualquier ciudad que Dios les había prometido, era una conquista difícil. Canaán era la tierra prometida para los israelitas, pero también era una tierra poderosa e inconquistable. Muchas veces en sus tiempos la consideraban como cuidado si alguien se metía con los cananitas, ¿no? Con estos que habitaban esta tierra de Jericó, que era una tierra fructífera, era una tierra que tenía ríos a su alrededor, era una tierra que poseía riqueza. Sin embargo, a pesar de ser esta tierra que era tan
próspera, también tenía sus áreas, pues, paganas, que eran unas áreas muy tristes, porque ellos participaban de todas las maneras: la idolatría, la prostitución ritual, el espiritismo, la violencia, y también quemaban a los niños como un sacrificio hacia sus dioses. Y esto, hasta el día de hoy queda muchos de esos registros en las arqueologías que se encuentran, donde las tipos de rituales que ellos llevaban eran atroces para el ser humano. Sin embargo, era una ciudad tan protegida que sus muros, la distancia del muro de altura era 9 metros de alto, y de ancho, o sea, el anchor de sus bardas o de sus muros, dicen que llevan hasta 6 metros de ancho. O sea, no era como que una barda de ahorita de un medido de bloque, ¿no? Sino como 6 metros de ancho eran sus protecciones. Así que le daban honor al nombre de inconquistable, porque era muy difícil que alguien lograra vencer esas barreras y entrar y conquistar esa tierra. Así que me encanta pensar que los imposibles para nosotros son posibles para Dios. Yo no sé si tú ahorita en tu vida estás pasando por algo que dices, esto no puede pasar, esto no me va a llegar, no es mío, es demasiado grande, es demasiado fuerte, tanto algo que estás esperando, algo muy bueno, o también puede ser algo que te está atormentando, una angustia tan grande y tan alta y tan ancha que piensas no va a haber salida para esta situación, no sé cómo voy a salir de este terror, no sé cómo voy a vencer estos muros tan grandes que siento que son tan grandes que no hay manera de que yo pueda o logre salir de esta situación. Pero esta historia, si estás en ese punto, esta historia es para ti y es para mí. Debemos aprender algo, y las estrategias de Dios, que son increíbles, cuando los imposibles para ti y para mí, créemelo, para Dios son posibles. Esta tierra inconquistable tenía una debilidad, y ellos lo sabían. Así que la primera cosa que podemos aprender es que ellos sabían y habían escuchado lo que este Dios de los israelitas había hecho. Recordemos que ellos de muy cercano habían escuchado que ellos cruzaron el río. Tú estudiaste eso esta semana. Cruzaron el río, y el río se abrió para ellos, así como el mar Rojo se abrió, el río se abrió. Y ellos, los cananitas, eso todo llegaba a sus oídos. ¿Recuerdan la historia de Rahab la semana pasada? Rahab había escuchado de los milagros de este Dios de los israelitas. Ellos escucharon, a ver, aquí hay algo, y vamos a encerrarnos. Este punto es muy importante para entender. Ellos se encerraron, nadie salió. Vamos a leer el versículo 2. Dice, pero el Señor le dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Me encanta eso de Dios, porque Dios le había entregado ya a la guerra a Josué. La estrategia para vencer es la clave para la derrota, muchachas. La estrategia es vital para lograr un objetivo. ¿Cómo vas a llegar a ese objetivo? Es la parte más importante que llegar al objetivo. Vencer al enemigo es más importante la estrategia para que llegues realmente el momento en el que llegues. ¿Cómo vas a vencer o cómo vas a llegar a derrotar a esos gigantes, a esos muros tan altos que estás batallando con esas emociones, con esas situaciones que no puedes controlar? ¿De qué manera voy a vencerlos? ¿Cuál es mi estrategia? ¿Cuál es la estrategia de Dios? ¿Cuál es la estrategia que Dios utilizó para vencer a los cananitas? Esto es muy importante, porque la estrategia te va a llevar a la victoria. La estrategia, chicas, así como el enemigo, escuchamos al principio, utiliza estrategias, el Señor, nuestro Rey, utiliza estrategias también. Y sus estrategias son para la victoria, no para la derrota. Son para victoria. Así que si tú estás en este momento de tu vida donde dices, yo necesito una victoria en mi vida, tengo muchas derrotas, necesito una victoria, necesito ganar una batalla, la estrategia está
simple y sencillamente en tus manos, en la palabra de Dios. El Señor tiene la estrategia perfecta para la victoria. Y vamos a aprender las estrategias que Dios tuvo para los israelitas, para Josué. Número 1, le dijo, entiende. Entender, muchachas, y esto es vital, entender, comprender, ver, observar, es vital. Entender que, nena, vamos a leer verso 2 nuevamente, que el Señor le dijo que a Josué, he entregado en tus manos a Jericó. Número 1, ¿qué tengo que entender? Entender que el rey ya entregó la victoria. Entender que Dios ya pagó el precio. Entender que Él ya ganó toda prueba, toda batalla, todo dolor, toda enfermedad en la cruz del Calvario. Yo no necesito hacer nada, solo mantener y entender que Él ya lo hizo, que necesito estar bajo esa estrategia, que necesito caminar en fe sobre esto que Él ya hizo. Y a veces lo que nos pasa a nosotras es que por alguna razón cuando nos dicen, órale, listo a pelear, comenzamos a llenarnos la armadura y comenzamos a dar golpes. Pero la realidad es que la mayoría de las veces, no sé ustedes, pero a mí me pasa mucho que doy golpes al aire. Porque pienso que esos son mis mejores momentos, ¿no? Entonces digo, ok, esto es lo que tengo que hacer, esta es mi estrategia, tengo que hacer esto. No consulto a mi rey, entonces comienzo a dar golpes al aire y no le doy a nada, no avanzo, no avanzo, me estanco. Entonces, la primera estrategia de Josué, de Dios para Josué fue, entiende que yo ya te di a Jericó. Lo dice en el versículo 2, el Señor le dijo a Josué, yo ya entregué en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Josué ya sabía cuando iba que él iba a salir vencedor. Él no iba a una guerra sin certeza. Dios le demostró a Josué que iría con él desde el punto donde lo llamó, muchachas. Josué 1:9 nos dice, todo el capítulo 1 de Josué nos mostró y nos enseñó cuando Dios lo llama y le dice, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, nunca te dejaré, yo estaré contigo. El Señor ya le había dado la promesa a Josué de que él estaría con él. Y esto es increíble. Y a veces, la verdad, se nos olvida que el Señor ya nos dio la victoria, que sobre cualquier situación que tengamos, Él ya pagó el precio, Él ya venció en la cruz del Calvario y cualquier cosa que venga a mi vida en cualquier circunstancia, Él ya tiene el control sobre eso. Así que no hay nada que yo pueda hacer para cambiarlo. Si Él decide que yo voy a pasar por una prueba, Él ya ganó, ya pagó, ya venció esa batalla por mí. El proceso que yo tengo que llevar es bajo esa estrategia. Entender cuál es la estrategia. ¿Qué estás haciendo, Dios, con mi vida? Dios te recuerda cada momento, y me encanta esto, en el capítulo 8, versículo 1, le recuerda a Josué, y vamos por favor rápidamente a este verso, porque me parece muy importante remarcarlo. Le dice en el capítulo 8, versículo 1 del mismo libro de Josué, le dice, no tengas miedo ni te acobardes. Toma contigo a todo el ejército y ataque en la ciudad de Ai. Esa es otra ciudad más adelante que ustedes la van a ver durante la semana. Pero me encantan las palabras de Dios. Hey, no te acobardes, levántate, prepárate, vamos, dale. Esta es tu batalla, este es tu momento, esa es tu tierra prometida. Esto es lo que yo te he dicho mucho tiempo, esto es tuyo, pero levántate. No te quedes sentado. A veces nos quedamos sentados, esperando que el milagro pase enfrente de nosotros, sin hacer nada, sin esforzarnos, sin abrir nuestra Biblia para saber la estrategia que está llevando Dios con nosotras, sin orar. Por eso andamos con los ojos vendados. Y ya decimos, pues ya me dio por aquí, ya me llegó por acá, ya tengo un problema Sí, porque andamos sin saber la estrategia que Dios está usando. Estamos peleando y dando golpes al aire. Pero
El Señor siempre tiene una estrategia efectiva y nos lleva a la victoria. Número 2, marcha, marcha, muévete. Muévete de donde estás, lo que sea que estás haciendo. Si tú no estás ni viendo la estrategia, ni estás orando y estás sentada, ahora sí que como nos decía en una historia del Antiguo Testamento, acostada en tus laureles, viendo a ver qué sucede de mi vida, a ver qué va a pasar, no vas a ver mover. No vas a saber qué estrategia Dios está usando y te vas a mover como las olas del mar, para allá y para acá. Cada emoción, cada momento, cada circunstancia va a hacer de tu vida un desastre, porque no vamos al blanco, porque no estamos preparadas para la batalla, porque estamos esperando sentadas, viendo que algo suceda milagroso sin hacer algo yo, sin levantarme. Marcha. Vamos a leer eso en el versículo 3. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante 6 días. ¿Cuál fue la orden? Alrededor de la ciudad marcharán una vez por 6 días. Camina alrededor de esas circunstancias, alrededor de estos muros tan enormes, tan complicados, tan horribles que a veces parecen que nunca van a terminar, tan anchos y tan altos que parecen que nada los puede derrumbar. Y el Señor le dice a Josué, vas a marchar alrededor de la ciudad una vez por 6 días. ¿Qué implicaba esto, chicas? Implicaba dos cosas muy importantes y esto es muy importante para ti, para mí comprender. Número uno, que estaba pasando una guerra psicológica para los cananeos, porque ellos estaban aumentando su terror. Imagínate ver a todo un pueblo que habían visto todos los milagros que Dios había hecho atrás de ellos, que ellos habían escuchado por ahí, que algo estaba pasando con ellos y de repente llegan a su ciudad y toda esta inmensidad de personas comienzan a caminar alrededor de ellos en silencio. Una vuelta por 6 días. Eso era una completa guerra psicológica, porque por dentro entonces comenzaron a temer. Ah, caray, ¿qué están haciendo? ¿Por qué no nos atacan? Y tal vez mañana, ¿puedes imaginarte? Y los cananitas, no fue ahora, tal vez mañana van a venir. Y al otro día, al tercer día, pues no, creo que ahora tampoco era la batalla, creo que es mañana. Y otro día, y un terror inmenso. Pero también implicaba una cosa importante para los israelitas y era que les desarrollaba su seguridad. Y esto me encanta, porque tú y yo muchas veces vivimos bajo la inseguridad, bajo el temor. Y Dios les estaba aumentando la confianza y la fe en el corazón de estos israelitas. ¿Te puedes imaginar diciendo Josué, a ver pueblo, levántense, caminen alrededor de estos murallas que están enormes, que están inmensas, pero Dios está diciendo, camina alrededor de esta muralla en silencio 6 días, una vuelta? Vamos a hacerlo. Imagínate lo fuertes que se han de haber sentido estos israelitas caminando en bola. Vamos sobre nuestra tierra. Esta es la tierra donde fluye leche y miel. Esta es mi tierra prometida. Este es mi lugar. Este es lo mío, me pertenece. Y entonces vamos a leer el versículo 4, perdón, el 3 o nuevamente la última parte. Así lo harán, les dice, por 6 días. 6 días estos israelitas estuvieron caminando alrededor de esta tierra. Y esto me lleva a la número 3. ¿Qué llevar? Mi estrategia número 3 es ¿qué llevar? ¿Qué debo de llevar cuando voy a una batalla? ¿Qué es lo que debo de llevar en ese momento cuando Dios me está diciendo, salte de esa comodidad, levántate, marcha en adelante sobre eso que Dios te prometió, sobre esa tierra que el Señor dijo es tuya? Camina alrededor y lleva algo muy importante. Vamos a leer el versículo 4. El versículo 4 nos dice,
7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carnero y marcharán frente a el arca. 7 sacerdotes llevarán 7 cuernos de carne, 7 cuernos de piel de carnero, 7 cuernos. Estos cuernos son similares a esto, más o menos. Esta es como pues las trompetas que se usaban en ese tiempo. Y la orden para estos 7 sacerdotes era llevar las trompetas hechas de cuerno de carnero. ¿Para qué? Vamos a leer el significado de estas trompetas. Esta trompeta en hebreo se llama shofar, que se utilizaba cada 50 años en el día de la expiación. Ya recordamos el día de la expiación. Para los que no saben cuál era el día de la expiación, es el día que el cordero fue inmolado para salvar a los israelitas de su esclavitud en el pueblo egipcio. Así que esta trompeta se utilizaba cada 50 años como un recordatorio de aquel momento y para anunciar el año del jubileo. ¿Qué era el año del jubileo? El año del jubileo era el recordatorio de que Dios los había salvado, pero había ciertas cosas que hacer en ese año del jubileo, que era cada 50 años. Y mencionaba 3 cosas importantes de ese año del jubileo. Número 1, que ese día, cada 50 años, el año del jubileo, debían de darse en libertad a todos los esclavos israelitas. Y voy a volver a repetir esto. Este año del jubileo, debían de darse en libertad a todos los esclavos israelitas. Número 2, tenían que devolverse a la familia original todas las propiedades ancestrales que se habían vendido anteriormente. Es decir, si yo hace 30 años vendí un terreno porque no tenía dinero y necesitaba dinero para solventarlo, cada 50 años esta tierra volvería a mí por derecho, porque me pertenecía. La persona la podía tener los años restantes, pero después de 50 años yo volvía a mí esa tierra. Y número 3, se debía dejar sin cultivar la tierra. Cada año del jubileo, cada 50 años, deberían de suceder estas 3 cosas. ¿Qué nos puede decir eso el Señor? ¿Qué mensaje nos está diciendo cuando le dice a los sacerdotes, cuando le dice a Josué, Josué, llévate a 7 sacerdotes y esos sacerdotes deben de llevar los cuernos las trompetas de piel de carnero? Señor, pero no es el año del jubileo. Hey, Josué, es el año del jubileo. Esa tierra que yo te prometí es tuya. Y es el tiempo de pelear por ella. Hey, Josué, ustedes ya no son esclavos. Ahora van a poseer su tierra. Este día va a ser suya. Y esto me encanta, muchachas, porque nosotras debemos de comprender la inmensidad del Señor, que Él no olvida sus promesas. Yo no sé si Dios está diciendo eso a ti, pero a mí me lo deja muy claro. Hey, nena, yo te prometí algo y eso va a ser tuyo. Haz esto. Y estos cuernos del carnero, estos trompetas, los judíos las conocían perfectamente bien porque se trataba de ellos, se trataba de su libertad. Así que era una tradición muy, muy de ellos. Y eso me encanta. Nos lleva la siguiente, entonces podemos entender que el Señor todo lo tiene perfectamente calculado. La estrategia de Dios no tiene una equivocación, no hay un error en la estrategia de Dios. Dios tiene un control perfecto sobre sus planes. ¿Y qué le dice en Josué 6:4? Nuevamente, en el 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Entonces, vemos que 6 días caminarían solo una vez alrededor de la tierra y el 7º día llevarían entonces los carneros, las trompetas. ¿Y qué les dice? Marcharán alrededor de la ciudad 7 veces mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Eso lo leemos en el versículo 4 de Josué. Y entonces, algo
en la palabra de Dios tiene el número 7 un significado increíble y no quiero seguir sin recordar estos significados importantes del número 7. El 7, muchachas, tiene un simbolismo increíble. La Biblia está rodeada, y más cuando hablamos del Antiguo Testamento, de la perfección del número 7. El 7, recordemos que desde la creación habla de la totalidad, de la terminación de la creación. El número 7 tiene un significado en la totalidad, en completo, en terminado. También habla del reposo. El séptimo día el Señor reposó, de este momento de reposo, de la perfección completa, ¿no? Cuando vemos la creación, vemos que el Señor vio que todo era bueno, que era perfecto y que era bueno, y dijo, descansemos, ¿no? Habla acerca de la perfección. Y también, por último, el número 7 está completamente conectado con Dios. Es un número que caracteriza a Dios. El número 7. El séptimo día, los israelitas iban por su pueblo, iban a tomar la totalidad de su tierra, iban a sentirse completos porque era lo que Dios les había prometido, y llegarían a una tierra a reposar. ¿Sabes por qué? Porque esa tierra les pertenecía. Iban a llegar a ese lugar de reposo. Y recordemos que en Hebreos, el Señor el autor a los Hebreos cuenta y escribe algo acerca del reposo. ¿Recuerdas que les dice: algunos no llegaron a tomar mi reposo, pero aquellos que permanecieron fieles entraron al reposo del Señor? Y entonces el 7 simboliza este reposo que Dios les daría a los israelitas en ese séptimo día. Y entonces, cuando les dice los israelitas, cuando escuches el toque de guerra, grita a voz en cuello. Vamos a leer esa parte en el versículo 5. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo, fíjate, es la estrategia de nuestro Dios, ¿eh? Dios le está hablando a Josué. El pueblo debe gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. ¿Cuándo? Cuando grites. La voz de los israelitas no derrumbó los muros, era el milagro que Dios estaba haciendo. Pero te puedo decir algo: la obediencia de los israelitas a gritar hizo que Dios hiciera el milagro. Ellos creyeron hasta el final que si ellos gritaban y obedecían la estrategia de su rey, esa tierra iba a ser suya. Aunque estaban mirando a un muro demasiado grande, demasiado fuerte, demasiado difícil para penetrar. Sin embargo, gritaron. Y dice la palabra que los muros cayeron. Y entre muchas imágenes que encontré, esto es algo muy similar al tipo de muro que había, ¿no? Muy gruesos. Ahí podemos observar muy gruesos. 6 metros de anchor eran los muros y 9 metros de alto. Y con solo la fe de los israelitas para creer que esa era su tierra prometida, los muros cayeron. Muchachas, una mujer, una guerrera de Cristo, se mantiene en la estrategia de su rey. Obedece la estrategia de su rey. Ve a tu Biblia y mira qué estrategia Dios quiere en tu vida, porque te aseguro que el Señor quiere una estrategia para tu vida. Y necesitas ir a tu manual, necesitas ir a tu Biblia, necesitas abrir ese vínculo de oración con Dios y decir: hey, Señor, yo sé que tú tienes un plan, sé que tienes una estrategia para mi vida, mi rey, dímela, yo necesito saber. Y el Señor, así como lo hizo con Josué, lo va a hacer contigo, porque Él cumple sus promesas. Y nos dice este pensamiento que la ciudad fue tomada por la obediencia del pueblo a la estrategia de Dios. Era necesario que Jericó fuera destruida para eliminar toda la influencia que tenía sobre el pecado. Era necesario que el pueblo de Israel mirara el milagro poderoso que Dios tiene para derrumbar
toda altivez, toda cosa que se levante en contra de la voluntad de nuestro Dios, en contra de los planes que Dios tiene para nosotras. Mis queridas hermanas, por favor, cada vez que sientas que hay un momento donde sientes que no tienes un rumbo, que no estás dirigiéndote a un lugar, que estás tirando golpes al viento, que no estás dándole al clavo, recuerda regresar a tus cimientos y volver a tu palabra, donde Dios te va a mostrar cuál es la estrategia. ¿Cuál es el momento? Yo sé que muchas aquí podemos testificar de cuántas veces hemos estado con la cabeza como locas, pensando, no sé qué voy a hacer de mi vida esta mañana, me siento, no sé qué va a pasar, estoy confundida, no encuentro un final a todo este problema. Abres tu palabra, abres tu manual, abres ese vínculo con tu rey y en ese momento el Señor te muestra un verso que a lo mejor tú vas a pensar, no, pues qué casualidad que lo abrí, qué casualidad. Ese era el plan de estrategia para vencer ese día, esa batalla, ese momento, esa circunstancia. Mis queridas hermanas, una guerrera para Cristo se mantiene en la estrategia de su rey. Mantente en la estrategia de tu rey. ¿Qué son los planes que tu rey tiene para ti? Conéctate a ellos, búscalos. Y yo estoy segura, porque tenemos que gritar como estos israelitas alrededor de su tierra, eso es mío, Dios me lo dio. Amén. Vamos a orar para concluir. Amado Dios, te glorifico en esta tarde, Padre, por tu palabra hablando a nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque ya somos aceptadas, ya somos amadas, ya somos deseadas. Ya tú nos has puesto un lugar en el reino, Señor. Ya tú nos has llamado guerreras, ya tú nos has puesto en lugares altos. Ahora lo que necesitamos es caminar en fe. Ahora, Señor, lo que necesitamos es caminar bajo esas estrategias y estos métodos que tú tienes para nosotras. Ayúdanos, Señor, a cada una de mis hermanas, ayúdalas a llegar a este momento de su vida donde se puedan conectar contigo, Señor, y con tu palabra. Si hay algo en sus vidas que está robando el gozo, si hay algo en sus vidas que está impidiendo que cada una de ellas pueda entrar a ese gozo, a ese momento contigo, Señor, te ruego, Padre, que quites toda cosa que esté estorbando y las lleves a esa conexión contigo, mi Dios. Te doy gloria y honra por este estudio, por este tiempo. Mereces toda gloria y honra, amado Dios, en el nombre de tu Hijo amado. Amén.